El libro de Una Crónicas es como un caleidoscopio que nos permite ver la historia de los reyes de Judá a través de un prisma lleno de color y significado. Es un relato que se centra profundamente en la figura de David, un hombre elegido por Dios no solo para liderar, sino para ser el símbolo viviente de la promesa divina hacia Israel. La narrativa de Una Crónicas empieza a tejer su historia con un enfoque particular en el linaje de David, destacando su ascenso al trono como un evento cargado de propósito y destino. David no fue simplemente un rey que llegó al poder, fue un líder cuyo camino fue guiado y respaldado por la mano divina. Su ascenso es descrito con detalles que muestran cómo fue designado por Dios mismo para ser el pastor de su pueblo. Esta elección no fue arbitraria o accidental. Desde su juventud, David fue moldeado a través de experiencias que fortalecieron su carácter y su fe. Fue en los campos de Belén, cuidando ovejas, donde comenzó a entender el verdadero liderazgo, uno que protege, guía y se sacrifica por el bienestar de su rebaño. Este entendimiento fundamental del liderazgo se tradujo en su reinado, donde las decisiones no se tomaron solo con sabiduría humana, sino con una profunda dependencia en Dios. El liderazgo de David también se destacó por su compromiso con la justicia y la fidelidad. En cada obra y reforma que emprendió, David buscaba alinear su reino con la voluntad de Dios. Una de sus mayores contribuciones fue la preparación para la construcción del templo, un proyecto que, aunque no vio finalizado en su vida, estableció las bases para un lugar donde su pueblo podría adorar y encontrar la presencia divina. Para David, el templo no era solo un edificio físico, sino el corazón espiritual de Israel, un símbolo de la promesa eterna de Dios con su pueblo. A lo largo de su reinado, David enfrentó numerosos desafíos que pusieron a prueba su liderazgo y fe. Las historias de Una Crónicas no evitan mostrar estos momentos difíciles, como las rebeliones y los conflictos internos que surgieron en su reinado. Sin embargo, en cada prueba, David se mostró como un líder que no temía regresar a Dios, buscando su guía y perdón. Este aspecto de su liderazgo resalta la importancia de la humildad y la disposición para corregir el curso cuando es necesario. La narrativa de Una Crónicas también nos enseña sobre las promesas divinas y su cumplimiento a lo largo del tiempo. El pacto de Dios con David es un tema central, reflejando cómo, a pesar de las fallas humanas, el propósito divino se mantiene firme. Este pacto no solo aseguraba la continuidad del linaje de David en el trono, sino que también prefiguraba la llegada de un rey eterno que traería paz y justicia. La promesa de Dios a David se convierte en un faro de esperanza y fidelidad, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito divino en acción. Así, Una Crónicas no solo nos cuenta la historia de un rey, sino que nos invita a reflexionar sobre los valores que deben guiar a quienes están en posiciones de liderazgo. La fe, la justicia y la fidelidad son pilares que sostienen no solo a un reino, sino también a una comunidad que busca vivir bajo la guía de Dios. Esta historia resuena con nosotros hoy, recordándonos que el verdadero liderazgo se basa en servir a los demás, honrar las promesas, y mantener la fe en el propósito divino. A medida que seguimos explorando el relato de Una Crónicas, observamos cómo el autor nos lleva a través de las diversas etapas del reinado de David, destacando los logros que marcaron su tiempo en el trono. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo David, a pesar de los retos, se mantuvo fiel a su llamado. Su reinado no solo se caracterizó por victorias militares y expansión territorial, sino por un profundo interés en fortalecer la identidad espiritual de Israel. David entendió que la verdadera fortaleza de su reino no residía solamente en el poder militar o en las alianzas políticas, sino en el corazón espiritual de su pueblo. Por eso, uno de sus mayores logros fue traer el Arca de la Alianza a Jerusalén, estableciendo la ciudad no solo como el centro político, sino como el epicentro espiritual de Israel. Este acto simbólico y poderoso subrayó la importancia de poner a Dios en el centro de la vida nacional y personal. La llegada del Arca a Jerusalén fue una celebración de fe y unidad que fortaleció el vínculo del pueblo con su Dios. Además,
David tomó decisiones estratégicas que reflejaron su compromiso con las reformas religiosas. Organizó a los levitas y estableció un sistema de adoración que incluía coros y músicos, asegurando que la alabanza y la adoración fueran partes centrales de la vida comunitaria. Estas reformas no solo revitalizaron la fe del pueblo, sino que también sentaron las bases para un culto que perduraría a lo largo de generaciones. David comprendió que la adoración no era solo un acto ritual, sino una expresión genuina de amor y devoción a Dios. El enfoque de 1 Crónicas en la preparación de David para la construcción del templo también nos ofrece una lección sobre visión y legado. Aunque David no pudo construir el templo en su vida, su dedicación y preparación aseguraron que su hijo Salomón pudiera llevar a cabo esta gran tarea. Esta visión de futuro demuestra la importancia de pensar más allá de las propias limitaciones y trabajar hacia un propósito que trascienda el presente. David reunió materiales y organizó a su pueblo, demostrando que la verdadera grandeza en el liderazgo se refleja en la capacidad de sembrar para el futuro. Sin embargo, el camino de David no fue siempre recto y sin tropiezos. 1 Crónicas nos muestra que incluso los líderes más grandes enfrentan momentos de debilidad y fallo. David tuvo que confrontar las consecuencias de sus decisiones, como el censo del pueblo que trajo una plaga como castigo divino. En estos momentos de crisis, su disposición para arrepentirse y buscar el perdón de Dios resalta un aspecto esencial del liderazgo, la humildad. David no era perfecto, pero su corazón dispuesto a corregir sus errores y realinear su vida con la voluntad de Dios lo definió como un líder conforme al corazón de Dios. La historia de David en 1 Crónicas es, en esencia, un recordatorio de que el liderazgo efectivo se basa en la confianza en Dios, la integridad personal y el compromiso con el bienestar de los demás. Nos enseña que, a pesar de nuestras imperfecciones, podemos aspirar a cumplir con el propósito divino si mantenemos nuestra fe y dedicación. Este libro ilumina el camino para aquellos que buscan liderar con sabiduría y compasión, inspirándonos a ser mejores en nuestra propia esfera de influencia. El legado de David, tal como se presenta en 1 Crónicas, va más allá de los logros materiales y militares. Es un legado de fe que establece un estándar para el liderazgo centrado en Dios. La historia de los reyes de Judá, a partir de David, se convierte en un relato de cómo el cumplimiento de las promesas divinas y la fidelidad pueden transformar una nación. El pacto de Dios con David, asegurando que su linaje perduraría, resuena a lo largo de los siglos como una promesa de esperanza y redención. Este libro nos invita a reflexionar sobre la justicia y el propósito divino en la historia de Israel y, por extensión, en nuestras propias vidas. Nos enseña que, aunque enfrentemos desafíos y momentos de incertidumbre, hay un plan mayor en juego. La fidelidad de Dios, incluso frente a las fallas humanas, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Hay una fuerza mayor guiando nuestros pasos, un propósito que a menudo trasciende nuestra comprensión inmediata. Los reyes que siguieron a David enfrentaron sus propios desafíos, pero su éxito o fracaso a menudo se midió en función de su capacidad para adherirse a los principios de justicia y devoción que David personificó. En cada etapa, la historia de 1 Crónicas nos muestra cómo la conexión de los líderes con Dios influye directamente en el bienestar de su pueblo. La justicia, la misericordia y la búsqueda de la voluntad divina se presentan como los pilares que sostienen un liderazgo verdadero y duradero. En última instancia, 1 Crónicas no solo cuenta la historia de un pueblo elegido, sino que también nos desafía a considerar nuestro propio papel en el cumplimiento del propósito divino. Nos invita a ser líderes en nuestra propia esfera, a vivir con integridad y a buscar siempre la justicia y la misericordia. En un mundo a menudo lleno de caos e incertidumbre, el mensaje de 1 Crónicas resuena con la claridad de un llamado eterno: seguir el camino de la fe, confiar en las promesas divinas, y servir a los demás con un corazón puro y dedicado. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.